Tema sobre los conceptos del aseguramiento de la observación. Tipos de validez. Un instrumento presenta validez de contenido si se conforma adecuadamente de un conjunto de reactivos pertinentes a la observación del fenómeno, cuando el objeto que se observa se puede precisar con claridad, los atributos conceptuales del contexto teórico están bien definidos, la selección de reactivos en un instrumento no representa mayor dificultad, por lo que cualquier muestra aleatoria de ítem sería la adecuada para conformar el instrumento. Validez por expertos. Pero en el campo de la observación de fenómenos mentales psicológicos, difícilmente es posible tener la condición anterior observación de fenómenos físicos. En este caso se recurre a expertos, quienes recomiendan y proponen los reactivos que habrá de conformar el instrumento para que el contenido del mismo sea válido. Este tipo de validez es de suma importancia para las inferencias y generalizaciones que se habrán de hacer con el instrumento de observación. Atendiendo a esto, se evitará la redundancia en la observación y la colinealidad de la misma. Validez aparente. Existe también, como un subconjunto de la validez de contenido, la validez aparente. Un instrumento se dice que presenta validez aparente cuando los sujetos a quienes se les aplica, tienen la impresión de que es un instrumento adecuado a lo que se les dice que mide. Este tipo de validez aparente es de resaltar, ya que, si la población percibe que los reactivos no tienen relación con el objetivo de todo el instrumento, pueden reaccionar en forma negativa a la observación. Validez predictiva. Conocida también como validez de criterio o criterial, relativa al criterio, o validez predictiva o de pronóstico, hace referencia al grado en que puede pronosticar los valores posteriores de una variable. Por ejemplo, si un reclutador de personal quiere saber con mínimos grados de error cómo un aspirante a un puesto se desempeña, aplica la función de predicción con su instrumento de observación y conocerá el valor de dicha variable. Validez de constructo. En la medición de fenómenos psicológicos se requiere de la observación indirecta, ya que la directa es difícil o imposible hasta ahora, como sería con los fenómenos físicos. Medir estatura, peso, volumen, etc. difícilmente se prestaría a subjetividades o de interpretación. Pero no ocurre con la observación de fenómenos mentales como la neurosis, introversión, personalidad o aprendizaje. Estos conceptos precisan un grado de consenso para considerarlos válidos y útiles desde el punto de vista científico. La validez de constructo refiere a que la experiencia empírica garantice la ontología de un constructo mental psicológico con las exigencias del proceso científico y con base a un sustento teórico. La validez de constructo es indispensable para validar la eficiencia de un instrumento y de un diseño de investigación científica que pretenda observar atributos mentales. Ley Joseph Cronbach 1984 refiere que el fin último de la validación es la explicación y la comprensión, por lo que todo esto lleva a considerar que toda validación es validación de constructo. Validez factorial. La validez factorial es una validez de constructo. Se presenta en los casos en que un conjunto de reactivos diseñados explícitamente para un fenómeno, arroja agrupaciones similares en sus aplicaciones. Este análisis puede ser descriptivo si se realiza con el enfoque de búsqueda de estructuras subyacentes en un conjunto de datos, o confirmatorio si se realiza con expectativas de confirmación de hipótesis referentes a la estructura teórico-conceptual previamente descrito. Confiabilidad. La confiabilidad es una propiedad psicométrica, hacer referencia a la ausencia de error en las medidas, también es conocida como el grado de consistencia o estabilidad de las puntuaciones obtenidas en una serie de procesos sucesivos del instrumento. Se tiene que aclarar que la confiabilidad no es una propiedad exclusiva del instrumento, sino de la lectura inferencial y contextual que se haga a partir de los datos con una población u otra. De la misma manera no debe hablarse de confiabilidad en términos absolutos, sino del grado de confiabilidad que presenta un instrumento en un contexto conocido. En algunos campos de la ciencia se presenta la dificultad de conseguir que una serie de observaciones coincidan con las mismas condiciones de observación. Las condiciones de las unidades de observación sujetos tales como la motivación, la maduración,
la atención varían de una observación a otra, por lo que es indispensable normalizar las observaciones para que todos los sujetos tengan, en la medida de lo posible, similares condiciones de respuesta al instrumento. Por lo que la confiabilidad hace referencia a la estabilidad de las medidas. En aquellos casos en los que no haya razón teórica o empírica para suponer variaciones significativas en los sujetos y en el contexto de la observación, se asume estabilidad del instrumento. El coeficiente de confiabilidad es la puntuación que refiere la relación de una variable con todo el instrumento, en lo particular y lo general confiabilidad general. Continuando con la confiabilidad. Refiere a la proporción en que el instrumento, con la población observada y en el contexto dado, muestra el fenómeno observado. Es expresado en valores que van desde 0 hasta 1. Un grado cercano a 1, es más confiable, y en la medida en que se aleja de 1, es indicador de error aleatorio en la medida. Estimaciones empíricas de la confiabilidad. Desde la teoría clásica de los test, existen varias estrategias para conocer el nivel de confiabilidad de una prueba o de unos reactivos. Están las formas paralelas, el test-tree test, mitades partidas 2 mitades, alfa de Cronbach general para el instrumento y particular para el reactivo, coeficiente de Q de Richardson, método de Ruhlen, método de Goodman-Flanigan, coeficiente beta y coeficiente teta y omega. Existen otros aspectos relacionados con la confiabilidad, como lo es la variabilidad, la cual indica que la muestra seleccionada puede determinar el resultado, lo que indica que la confiabilidad no se vincula únicamente a las características del instrumento, sino también con las características de los sujetos. Se puede afirmar que el valor de la confiabilidad variará en la medida en que la población sea más heterogénea. Asimismo, a mayor grado de confiabilidad del instrumento permite ampliar la longitud del mismo aumentar reactivos. Esto no permite generalizar a que se amplíe el instrumento innecesariamente ni por el solo hecho de tener más reactivos en el instrumento, resulte este más confiable. La estrategia de Spearman-Brown permite alargar el instrumento aumentando reactivos siempre y cuando sean pertinentes y paralelos a los ya existentes.